Bueno, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida al módulo de Radio Distal. Primero que todo, agradecer a los conferencistas por haber aceptado nuestra invitación, a nuestros patrocinadores por hacer esto posible y bueno, a todos los participantes por estar aquí acompañándonos en esta primera versión virtual del Congreso de Asosimala. Y sin más preámbulo, empezamos con el doctor Fidel Cayón de Ecuador, que nos va a hablar sobre la clasificación en fracturas de radio distal. ¿Es la radiografía suficiente para escoger el mejor diagnóstico, el mejor tratamiento? Muchísimas gracias, María Cristina. Un gusto inmenso para mí el poder participar en este Congreso Nacional Virtual. Bueno, como el tiempo es corto el día de hoy, vamos a dar un poquito de apuro a este proceso. Un segundito. Ya les comparto mi pantalla. ¿Está bien ahí? ¿Se ve bien ahí? Sí. Perfecto. Listo. Entonces, a ver, hemos querido hablar el día de hoy acerca de las clasificaciones en radio distal, si es suficiente la radiografía o no para decidir el mejor tratamiento. Y esto nació en gran parte por justamente el uso de clasificaciones que cada día tenemos más a menudo y más frecuente, y tenemos una gran o una amplia gama en el radio distal. ¿Qué es lo que una clasificación debe tener? Es que debe ser funcional y debe ser útil. Y ya lo dijeron hace muchos años Jesse Jupiter y el doctor Diego Fernández, que para ser útil un sistema de clasificación necesita ayudar al cirujano a escoger un método adecuado de tratamiento para cada fractura y debe proveer al cirujano una estimación precisa de la evolución de dicho tratamiento. Lastimosamente, yo creo que realmente la mayoría de clasificaciones no cumplen con esto. Históricamente comenzamos con los famosos epónimos, fractura de Coles, fractura de Smith, fractura de Barton, etcétera. Y con el advenimiento a futuro de la radiología, hemos encontrado que analizar el desplazamiento, la conminución, el compromiso articular y los mecanismos de fractura pasó a ser cada vez más sencillo debido a los hallazgos radiológicos que teníamos. Inicialmente, todos los epónimos eran más clínicos que algún otro tipo de análisis previo a la clasificación. Las clasificaciones más destacadas a nivel de la historia probablemente han sido las de Fernández y la clasificación de la AO. Y estas clasificaciones han tenido fortalezas importantes. La de Fernández debido a su base que está dada en el mecanismo de fractura. Y ya vamos a analizar el por qué o cuál era la ventaja de esto. Y la AO, el alto nivel de evaluación interobservador que tenía, que permitía un entendimiento mucho más claro probablemente entre un cirujano y otro. Fernández nos habla de los mecanismos que generaron la fractura. Entonces, el tipo 1, un traumatismo que genera un doblamiento del hueso y genera una fractura, tomando en cuenta que esta es extraarticular. En el tipo 2, que hay un deslizamiento de la fractura, generando, sea palmar o sea dorsal, fragmentos ya con un trazo intraarticular. Los mecanismos de compresión de la fractura, la Fernández 3, y en la Fernández 4 ya un mecanismo generalmente de avulsión con una luxación radiocarpal como tal. Y en el tipo 5, en el cual conviven todos estos mecanismos, dos o tres de ellos se juntan y ya forman una fractura que es Fernández 5. Uno de los problemas grandes de este tipo de clasificaciones es que fracturas tipo Fernández 5 muchas veces se catalogaban como Fernández 3 o como Fernández 4, Fernández 2, sin tomar en cuenta que podía tener más de un mecanismo que la había generado. La O, en cambio, pues con todo su sistema de clasificación, ya tomó más en cuenta muchos fragmentos y probablemente lo que permitía era una adecuada funcionalidad, una adecuada interrelación entre los cirujanos, porque había una diferencia menor entre lo que un cirujano decía y otro. Comienza a entrar el concepto de analizar biomecánicamente cómo funciona una clasificación a nivel del radio distal, cómo se fractura biomecánicamente el radio distal para poder entender entonces
qué es lo mejor que yo puedo hacer para clasificar mi fractura. Entonces, la selección de la elección óptima de tratamiento se va a hacer difícil, sobre todo para cirujanos con menor experiencia, si no tienen una compresión biomecánica de los tipos diferentes de fracturas. Esta compresión biomecánica va a facilitar una decisión correcta del tratamiento, puesto que voy a trabajar justamente sobre aquellos procesos biomecánicos. Y comienza y nace el concepto del famoso fragmento clave o el key fragment, que ya nos habla de un tema de unidades osteoligamentarias. Estas unidades osteoligamentarias, si nosotros analizamos y vemos esa imagen que tenemos ahí, vamos a ver que esos son los puntos donde se insertan los ligamentos en el radio distal. Y si vemos los trazos de fractura que se ven en esa tomografía, vamos a ver cómo la fractura va justamente por donde no existe inserción ligamentaria. Eso hace que estas unidades, que estas zonas, estos fragmentos funcionen como una unidad osteoligamentaria, permitiendo una adecuada funcionalidad de nuestra articulación radiocarpiana. Biomecánicamente tenemos los ligamentos extrínsecos palmares y dorsales que van a compensar tanto el deslizamiento palmar y cubital de la muñeca para mantener el carpo centrado en la superficie articular del radio. Las líneas de fractura ocurren, como decíamos, justamente entre las inserciones de los ligamentos extrínsecos, que son los que habíamos marcado en ese momento. Y ahí comenzamos a analizar entonces biomecánicamente fragmento por fragmento. Y el fragmento radial lo que va a tener es una fuerza radial que va a través del capitato, del escafoides y del semilunar, llegando hacia la estiloides radial y fracturando la estiloides radial, colocando los trazos de fractura justamente por fuera de las zonas de inserción ligamentaria, pero dejando, por ende, sin soporte óseo a esos ligamentos que están insertados en ese sitio. El fragmento palmar se genera por una fuerza hacia palmar desde el carpo, generando una luxación de la unidad osteoligamentaria. Dependiendo obviamente del tamaño, voy a perder esta funcionalidad. Muchas veces fragmentos muy pequeños de esta zona se generan justamente lesiones de esta unidad osteoligamentaria que van a generar un problema bastante importante a nivel funcional. El fragmento dorsal, el mismo tipo de trazo, pero hacia la parte dorsal, generando también una luxación de la unidad osteoligamentaria hacia dorsal. Hacia la parte central tenemos lo que Fernández ya hablaba como una fractura Fernández 3, en el cual hay una impactación. Y esa impactación va a generar una depresión central que puede ser por impactación, o sea, que es por impactación, pero que puede tener un compromiso dorsal o un compromiso palmar. Y hay, aparte de estos fragmentos claves, ciertas otras fracturas que no se comportan o no se manejan con estos fragmentos claves específicos, que tenemos deslizamientos distales que pueden ser centrales, dorsales o palmares, y los famosos dorsal y volar ring, que son los reborde palmar y reborde dorsal, que generan justamente una desinserción de los ligamentos que en estos rebordes se van a insertar, generando una subluxación de la muñeca. Y fracturas a tres partes en las cuales ya son combinaciones de la parte radial, del ulnar palmar y del ulnar dorsal. Y por último, las fracturas conminutas, que muchas veces llegan a ser fracturas que no son clasificables dentro de todos estos sistemas diferentes. ¿Cómo voy a clasificar entonces la fractura? La radiografía me va a dar una idea general de la fractura. Estoy viendo un concepto general de la fractura. Y me va a dar la idea de hacia dónde se puede estar luxando o subluxando esta fractura. La tomografía me va a dar, en cambio, una extensión principalmente de la fractura articular, siendo particularmente de importancia en este tipo de fracturas. Es decir, fracturas intraarticulares van a requerir prácticamente en su totalidad una evaluación con tomografía actualmente para poder definir qué es lo que está sucediendo con ese radio distal y saber cómo voy a poder tratarlo.
Si analizamos radiológicamente una impactación y sabemos que el mecanismo para la reducción de la fractura debe ser el mecanismo contrario al mecanismo que lo produjo, entonces voy a pensar que una Fernández 3, simplemente con una distracción de la muñeca, podría yo lograr una reducción adecuada. Sin embargo, si hablamos de que la impactación generó un fragmento central, pues ese fragmento central no va a reducirse por más que yo esté generando una distracción de mi muñeca, porque no tengo una unidad osteoligamentaria que sea capaz de reducirlo. Debo yo reducirlo de una manera externa haciendo una cirugía para poder levantar dicho fragmento. Entonces, la clasificación podría reducirse más o menos de esta manera. Las que son metafisarias extraarticulares, que tienen desplazamientos menores a 15 grados dorsales o 10 a radiales. De hecho, muchos artículos mencionan que no deberíamos tolerar ningún desplazamiento palmar. Y de hecho, eso es lo que se dice. Metafisarias con desplazamiento palmar son un concepto de inestabilidad tremenda. La metafisaria con desplazamiento mayor a 10 o 15 grados, eso me va a dar una evaluación diferente del tratamiento. Los diferentes fragmentos claves, radial, dorsal, palmar o central, las conminutas articulares y las conminutas articulares extendidas. Y eso me va a permitir a mí saber qué tipo de tratamiento voy a poder recomendar. Estos son los tratamientos recomendados, incluso con el tipo de implante y el abordaje recomendado por el doctor Hittinger en un artículo publicado para enero de este año, en el cual realmente analiza muy a detalle todo lo que hemos conversado ahora de la biomecánica de estos fragmentos o de estas unidades osteoligamentarias que van a permitir que yo tenga una adecuada reducción o no de esos fragmentos. Y si nosotros analizamos esto, realmente las fracturas que son o que ameritan un tratamiento y permiten un tratamiento muchas veces no quirúrgico, son prácticamente las fracturas extraarticulares con un desplazamiento dorsal menor a 10 grados de radial o 15 grados hacia dorsal. Es importante tomar en cuenta que para ser útil, el sistema necesita ayudar al cirujano a escoger un método adecuado de tratamiento para cada una de las fracturas y debe proveer al cirujano una estimación precisa de la evolución de dicho tratamiento, cosa que lastimosamente no vamos a lograr muchas veces con una radiografía. En esta radiografía, mucha gente me dijo alguna vez que por qué no hacer una colocación de un yeso. Y si nosotros analizamos esta radiografía tomográficamente, vamos a encontrar todos los fragmentos clave que están afectados y vamos a darnos cuenta de que es una fractura realmente inestable y que amerita una fijación con una placa muy probablemente. Y vamos a ver cómo tenemos una impactación del fragmento central que amerita ser fijado para no perder o no impactarse más allá de donde está, que está en el límite tolerable. Así vemos también cómo el fragmento dorsal se está comenzando a desplazar y probablemente sea necesario fijarlo. Vemos una fijación, además tenía una inestabilidad radiocubital distal que con la fijación de las tiroides realmente quedó bastante bien. Una ayuda que yo utilizo muy frecuentemente es hacerlas bajo Walland, porque eso me permite a mí poder ver cómo se mueve la muñeca de mi paciente transoperatoriamente y realmente me permite saber que he logrado una reducción adecuada. Por último, entonces, ¿hace falta es suficiente la radiografía? Pues la respuesta yo diría que es no. Hace falta un análisis biomecánico basado en estudios de imagen complementarios para tomar una decisión adecuada para cada caso en particular. Probablemente las extraarticulares con una radiografía sea suficiente, las intraarticulares, la recomendación es una tomografía. Muchísimas gracias a todos.